Bueno, hola amigos, este es nuestro tercer videoblog en donde les vamos a comentar lo que hicimos en la clase del 26 de de septiembre. septiembre del 2019, en la clase de investigación social. Entonces, como siempre, vimos algunos videoblogs que han hecho nuestros compañeros y el profesor inició, o bueno, introdujo la clase con un nuevo experimento que es el de la muñeca, que se trata de los efectos del racismo en los niños, un experimento psicológico concebido en los años 40 para ver como el nivel de marginación. Allí cuando se les preguntaban como cuál era la muñeca buena, entonces los niños escogían al habla. Ah, bueno, aclaro que se ponían como una muñeca blanca y una pues negrita. Entonces, bueno, eso es un eufemismo también, pero bueno, en fin, no vamos a hablar de eso. El punto es que cuando se le preguntaba como a los niños eh, cuál era la muñeca buena, los niños decían que la blanquita porque tenía los ojos azules. Y lo mismo cuando se les preguntaban cuál era la más bonita, siempre escogían la blanca como la muñeca buena, por decirlo así. Y cuando se le preguntaba cuál era la mala y fea, por lo general señalaban a la negrita. Entonces se ve que los prejuicios están arraigados a ellos y también el profesor dijo que los medios de comunicación tenían mucho que ver como en la decisión de los niños y en sí de las personas, pues respecto al racismo. Y es precisamente por esta razón que como investigadores sociales no podemos ser prejuiciosos. Después de esta introducción se presentó la exposición que tenía como título Interaccionalismo simbólico. Esta es una corriente de pensamiento desarrollada de la psicología social y la sociología. Es una tradición que se centra en el tema humano y edifica el mundo social a partir de la conciencia y la agencia humana. Sociología fenomenológica por la consideración de la interacción como base para la construcción de consensos en torno a las definiciones de la realidad social. Esto es antropológico. La comunicación es un conjunto de cosas que forman una simbología o un código. Entonces, eh, decíamos que no se puede no comunicar, porque de por sí, pues todo el tiempo estamos pasando símbolos entre nosotros, esa interacción. Entonces, pues decíamos que en total la comunicación, o sea, en sí es un 100%, se ve como un 100%, y el 7% de ese 100 son las palabras, y el 93% es la comunicación no verbal. Entonces de ese 93 sacamos que el 54 era pues como esa comunicación Los de los símbolos. símbolos, ajá, exacto. Y el 38% era la tonalidad, entonces más viéndose como por el lado de la voz. También mencionamos que las palabras, o sea, esto se da desde hace mucho tiempo porque las palabras aparecieron mucho después que los gestos y el tono y realizamos como una actividad en la que pues nos veíamos como, o bueno, dos compañeras se hacían pasar por cavernícolas y como ellas por medio de símbolos o el movimiento de manos O o gestos. gestos, nada más, ni siquiera la voz, pues podían lograr una comunicación sin las palabras. Básicamente construimos un significado con los símbolos. Entonces Charles Peirce y William James, ellos dicen que por medio del interaccionalismo simbólico se mide nuestra conducta y comportamiento en la sociedad. Otros representantes son Erving Hoffman, padre de la microsociología, y dice que nuestras acciones dependen de los roles que cumplamos en la sociedad. Otro representante es George Ritzer. Dice que los significados y símbolos permiten a las personas actuar e interactuar de manera distintivamente humana, es decir, que las personas son capaces de modificar o alterar significados. También está, pues junto a ellos está George Mead, entonces él dice que somos un ser social, o sea, que las personas son un ser social en constante cambio, que cada individuo interpreta y construye pues cognitivamente pues, el mundo en torno y actúa en consecuencia como la definición que da una determinada situación. También está Herbert Blumer, entonces él era como uno de los más importantes y trata como la indagación científica. Entonces que comienza a través de la formulación de preguntas acerca del mundo empírico.
También están los aportes del interaccionismo simbólico, que son dos, a partir de movimientos sociales y a partir de los aportes a las teorías de la organización. Aquí ya terminó la exposición y el profesor nos presentó un documental de History Channel que se llama Los secretos del lenguaje corporal, que trataba de cómo fijarnos de cómo una persona dice cierto tema en lugar de qué es lo que dice, es decir, el contenido, el lenguaje corporal de los presidentes o los famosos como ejemplo. Y están dentro de estos las microexpresiones. Estas son expresiones faciales muy rápidas e involuntarias que se producen como manifestación de una emoción que estamos sintiendo. Pues bueno. ¿Sí? ¿El secreto? Sí, el secreto si quieres. Bueno, dice un secreto que estas nos permiten saber qué está sintiendo la persona con la que nos estamos relacionando. Entonces debemos aprender a identificarlas. Esto facilitará pues para nosotros, para cualquier persona, las relaciones interpersonales, mejorando la expresión de sus emociones y con ello sus necesidades y a su vez pues viéndolo como más a nuestro entorno, como a la pareja, amigos, familia, demás. Por otro lado, un consejo muy útil para saber qué es lo que está sintiendo una persona es imitar su expresión facial, que eso fue el rapport que ya hicimos. ¿Qué más les cuento? Bueno, el truco del rapport, lo que estábamos diciendo, nos permite entender que manipulando nuestro lenguaje corporal podemos experimentar cualquier respuesta emocional que deseemos. Dicho de otro modo, tenemos el increíble poder de generar emociones a través de nuestra expresión. Paul Ekman es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y su expresión facial. Él era mencionado en el video y ha sido considerado uno de los 100 psicólogos más destacados del siglo XX. Él asume una perspectiva evolutiva en el sentido de que el desarrollo de los rasgos y estados del ser humano en el tiempo es el fundamento, pues este es el fundamento de sus investigaciones. Pues el documental también mostraba a las personas que están en el ojo público, es decir, entonces su movimiento corporal es uno de los aspectos que se analiza primero. Se muestra al presidente de Rusia y Estados Unidos de ese momento, George Bush, que ellos deben mostrar una fuerza a su público. Y también decían en el documental que a través del lenguaje no verbal se exponen los secretos de la persona, el significado oculto de ese lenguaje. Exacto, entonces ahí también mostraban a otros políticos, pues como que el video o el documental pues databa mucho de la parte política. También se mostraba a los presidentes de Palestina y de Israel, entonces como que al principio se mostraban todos sonrientes ante la cámara, pero luego como que se generaba un juego de poder. Entonces esto quería decir que como que se mostraban como en una entrada, entonces como que la simbología que trataban ahí era que al pasar de último y dejar pasar al otro a través de una puerta se generaba significaba poder. Entonces la última persona que pasara era la que tenía el poder. Entonces eso significaba símbolo de posesión y dominación. También se explicó lo que significa conlleva como un apretón de manos. Entonces lo podemos hacer acá. Así, un apretón de manos. Entonces que tiene que ser sólido. Y que la persona debe estar en un lugar privilegiado. Ajá, exacto. Y también ahí pues nombraban como la importancia de esto desde Elvis Presley y cuando apretó la mano de Richard Nixon. Entonces es como apropiarse de la mano de la otra persona. Volviendo al lenguaje de los políticos, ellos tienen asesores detrás e igualmente la expresión de la cara de un político es importante para su elección y sus cambios en el tono de la voz pueden datar la probabilidad de que haya una falta de sinceridad o no esté siendo completamente honesto con lo que está diciendo, aunque no solo pasa en los políticos, sino con cualquier persona. También no olvidemos que se mencionaron que ahora se toma el beneficio de que este lenguaje no verbal, pues sí, actualmente existen sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo en los aeropuertos para mejorar su seguridad. Luego el profesor nos pidió una relación del documental con la exposición anterior y lo más claro que se puede identificar con con el interaccionismo simbólico, aunque suene redundante, es esa creación constante de símbolos que tenemos todos los seres humanos y cómo estos nos ayudan a identificar el comportamiento de las personas. También, pues en este caso, como un político o cantante
o simplemente una persona del común cambia el significado de lo que quiere decir con un gesto, el movimiento del rostro, de los ojos y en sí de todo, pues de toda la cara, de los músculos de la cara. Solo que esto, así como el identificar mentiras, requiere de práctica y no es para nada sencillo. Exacto. Eso de las mentiras se los comentaremos pues en una exposición, como ya les venimos diciendo, pero pues más adelante sabrán cómo identificar mentiras. Todo esto también tiene que ver con el interaccionismo simbólico. Bueno, respecto a todo lo que hemos pues visto, sentimos que hay ocasiones en las que identificar estos actos involuntarios o símbolos es una exageración o van a otro nivel al definir cómo una persona es realmente. Puede que los resultados o a lo que los investigadores quieren llegar sea cierto, sin embargo, ellos no van a tener una realidad o verdad absoluta y ahí les adelanto pues algo de lo que tenemos que explicar en la exposición. Así como nos parece exagerado, o más bien de cuidado, tratar un experimento pues, con niños como el de la muñeca. Puede que esto funcione para pues, concluir que vivimos en una sociedad de estigmas y racismo, pero pues ¿acaso la parte ética o moral no es importante? Pues pensamos nosotras, porque los investigadores no saben qué sentimientos o qué pensamientos a futuro van a quedar en esos niños. Ni tampoco la crianza que hay detrás de eso. Exacto, que pues apenas son personas que se están, pues chiquillos que se están formando. Bueno, luego de ver parte pues, del video, porque el profesor nos dijo que lo termináramos de ver nosotros de forma autónoma, vimos una exposición sobre la teoría fundamentada, que es lo que vamos a realizar para este tercer corte. ¡Qué bien! Esta teoría fundamentada se originó en la Escuela de Sociología de Chicago y sus representantes son Barney Glaser y Ansel Strauss. Esta es inductiva ya que busca establecer o generar teorías a partir de datos observados. Y esta tiene como subramas que una puede ser la codificación, la cual consiste en encontrar puntos de encuentro. Y hay tres tipos, la abierta, axial y selectiva. De la misma manera, explica un fenómeno social en su contexto natural. En esta se crean teorías gracias a la recolección y análisis de datos y conceptos. Y también a medida que vamos investigando, vamos generando teoría. Esto se define en la frase que dice el profesor, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Exacto. Concluimos pues la clase y resumimos lo que hemos visto hasta el momento a lo largo del semestre y lo que nos sirve para la salida de campo, que pues aún no hemos realizado, que es la observación participante, la fenomenología y lo que explicamos en esta bitácora o videoblog, la teoría fundamentada. También pues nos comentó que iba, ya a lo último, que iba a aplazar la entrega de la salida de campo que vamos a realizar para entregarla pues el 24 de octubre y la clase terminó 15 minutos antes de lo usual y llegamos al final de este videoblog. Que creo que quedó más largo que todos los anteriores. Exacto, adiós. Muchas gracias.